tu resumen final de noticias a través de BTV Canal 32. Guillermo Tejeda y quien les habla, Miguel Ángel Núñez, estaremos con ustedes durante la próxima hora. Buenas noches. ¿Cómo se siente? Bien, ¿no? Mirando muy bien. que el COVID, señores, ¿Otra vez? COVID está de regreso. Coño. Desde finales de abril, dicen los neumólogos, hay mucho COVID que se está confundiendo como una gripe. A propósito, Bueno. la tarde de este miércoles, un avión de Delta Airlines que se dirigía hacia Nueva York desde el aeropuerto Cibao tuvo que retornar de urgencia porque un grupo importante de pasajeros comenzó a sentir mareos y náuseas. Sí, y un mal olor. Y que el avión tuvo que retornar de emergencia. Pero lo del COVID, aquí yo no veo que las autoridades sanitarias le están dando la importancia que amerita el retorno del COVID, ¿no? Que todavía tiene sus secuelas. Claro. Y una epidemia que dejó aquí muchas víctimas, casi en la mayoría de los hogares. La Cámara de Diputados aprobó en primera lectura la reforma del Código Laboral a la unanimidad, dejando fuera la cesantía, pero hay otra serie de preocupaciones que está exponiendo los grupos empresariales y yo creo que hay algunos que hay que tomar en cuenta. Aquí, si se aprueba ese código como está, lamentablemente desapareció el trabajo doméstico, porque nadie va a emplear a una doméstica en su casa, la casa tuya como si fuera una empresa, con toda la prerrogativa como si tú tuvieras una empresa. Sí. Entonces los empresarios Tiene están ganancias. llamando a los legisladores a un diálogo para buscar consenso. Las cosas hay que hacerlas de manera consensuada, ¿no? Estados Unidos ha desplegado en el Caribe a uno de sus principales portaaviones, el Nimitz, ¿no? En medio de la tensión que hay con Cuba, han arreciado el embargo contra Cuba ahora con el tema energético. Y como decíamos ayer, hoy se oficializó una acusación formal del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el líder de Cuba, que es el general Raúl Castro. Lo acusan de ordenar el derribo de unos aviones exiliados, pero dicen ellos que estaba en aguas internacionales. Y sí. eso es mentira. Eso es mentira. Es un avión, dos aviones que iban, todo el mundo sabe lo que iban, y lo tumbaron. Exiliado, financiado por los Estados Unidos. Eso, no nos perdamos en eso. Como tienen ahora los americanos aviones sobrevolando el territorio cubano. Incluso encima del palacio hay aviones, se ha determinado, volando en este momento. Sí. Entonces aquí los derechos de los otros países dependen de quién lo ejerza. Y no es así. Bueno, el Teatro Agua y Luz, el gobierno va a licitar el Teatro Agua y Luz, lo va a remodelar, ¿verdad? Va a licitar el Teatro Agua y Luz. Yo quiero llamar la atención sobre, a propósito de todas las inversiones que hace el gobierno, que está haciendo en la zona de allá de Pedernales, ¿no? Por Bahía de las Águilas. Tú no puedes hacer una gran inversión en infraestructura en Pedernales obviando la carretera que enlaza a esa provincia con Barahona. Mire, eso es en la zona del derrumbado, entre las comunidades de San Rafael y la Ciénega. Eso es accidentes a diario, un derrumbe permanente y que las autoridades no han podido resolver. Entonces, tú no me puedes estar hablando de que tú estás invirtiendo millones y millones. ¿Cómo se llama el proyecto ese? Que está allá en Bahía de las Águilas. Sí. Proyecto turístico. Cabo Rojo y todo. Cabo Rojo, puerto, aeropuerto. Y entonces la carretera que enlaza Barahona con Pedernales para llegar a Cabo Rojo tiene esos tramos que constituyen un verdadero peligro. Entonces yo creo que las cosas deben hacerse bien. Entonces la gente va a ir por barco o por avión allá a Cabo Rojo. ¿Para quiénes que están haciendo las obras? A Pedernales, sí. Oye, vamos a atender las carreteras, esa carretera que da acceso de Barahona a Pedernales. Porque vamos a propiciar que la gente que va para allá, los turistas nacionales extranjeros, se maten ahí, en la zona del derrumbado, entre San Rafael y la Ciénega. El Ministerio de Obras Públicas debe de atender esta situación que es de emergencia. Y cuando llueve... Trabajar con más lógica. Y cuando llueve, la situación es peor. La situación es peor. Entonces, vamos a ser coherentes. En Cabo Rojo
se está invirtiendo una millonada en dólares y en pesos, ¿no? Sí. Aquí, Pero por la zona de Barahona, para no llegar- podemos reparar los puntos críticos de esa carretera. No, bueno, ¿Eh? Vamos a ver si se animan las autoridades. que no tiene acierto, Guillermo. En materia de construcción, este gobierno no tiene acierto. Pues, En materia de infraestructura. si usted va a hacer una inversión así, tiene que pensar que es un proyecto de una serie de elementos que incluyen carreteras, edificios, qué sé yo qué, puentes. Entonces, usted labora, trabaja en esa línea. Exacto. Pero ¿y cómo va a hacer inversiones en obras y la carretera que conduce a las obras no está en condiciones? Mira eso. Y a Yo ustedes, no amigos entiendo. televidentes, le damos las gracias como todas las noches por preferir su resumen final de noticias, el programa donde usted se entera de lo que otros tendrán que comentar. Pero mañana. Pero dígame de inmediato, señor Tejeda, que es noticia. Cerradas las vueltas del diálogo, los jueces entregan su convocatoria a huelga para este jueves y el Consejo del Poder Judicial garantiza la continuidad de los servicios para preservar el acceso a la justicia en todo el país. Mientras que el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa, dice que el presidente Abinader se mantendrá al margen de ese conflicto. En tanto que el expresidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, reconoce la justeza de los reclamos de los magistrados ante los bajos salarios y las condiciones deplorables de muchos tribunales. La Finjus, órgano de presión del más importante grupo financiero del país, extiende sus tentáculos en el gobierno y ahora también elaborará anteproyectos de ley y reglamentos jurídicos. No es grato. La política exterior del gobierno sigue caracterizando por el injerencismo y el canciller Roberto Álvarez ahora mete sus narices en el conflicto social y político en Bolivia, donde hay protesta contra el presidente Rodrigo Paz. La policía está totalmente fuera de control. Patrulla mata a otro ciudadano por error, lo que ha provocado gran indignación en Jarabacoa. Errores que salen de sangre. ¿no? Error entre comillas. El negocio ahora en el Intran es con los cascos homologados para los motoristas, mientras que nada se hace para prevenir los accidentes que siguen dejando muertos y muchos heridos en la capital, en las autopistas. Miren ahí, eso fue la circunvalación de Baní. Amnistía Internacional impulsa su campaña contra la política de deportación de haitianos y acusa al presidente Abinader por cerrar el paso en los hospitales a las mujeres parturientas haitianas. Aplazada para el viernes las medidas de coerción contra la red que robó más de 200 milloncitos de pesos de cuentas. Esa red estaba encabezada por un empleado de un importante banco del país. Y la Cámara de Diputados fusiona los proyectos y aprueba a unanimidad en primera lectura la reforma del Código de Trabajo sin tocar el espinoso tema de la cesantía. Bueno, Vamos a ver en qué para eso. entonces ese es el tema que los empresarios quieren. Eso, Ese es el tema sí, que los pero hay empresarios otro quieren. hay Y otro hay otros aspecto temas. ahí, Sí. otro aspecto ahí que en lugar de favorecer, de propiciar el empleo, lo que hace es que No, que lo va reducen. a eliminar empleos, principalmente el empleo doméstico Bueno. y otra cosita que se metieron ahí. Bueno, Ese empleo absorbe casi 300.000 personas, ¿tú sabes? para que usted lo sepa, Directo. así se inicia su resumen final de noticias. Ya volvemos, señores.